Santo Tomás está de acuerdo con sus colegas, los teólogos de la Universidad de París, que el mundo ha comenzado, pero, sostiene, es un dato de fe, no es algo que la razón pueda demostrar. Y se preocupa por subrayar esto, porque, dice, aquellos que intentan demostrarlos con argumentos que no son concluyentes, en el fondo es como que ponen en ridículo al creyente, porque le hacen parecer que sostiene algo por demostración cuando esa demostración no es válida. Por eso analiza también detalladamente los argumentos de estos autores y los responde uno por uno. Un primer argumento consiste en sostener que todo lo hecho tiene un comienzo. ¿Por qué? Porque siempre un efecto es posterior a su causa. La respuesta de Santo Tomás es que este principio no es universalmente válido. Solo es válido cuando la causa actúa mediante movimiento, que es lo que ocurre comúnmente en el mundo físico, porque se trata de causas segundas, pero no es lo propio de la creación. En la creación la causa no es temporalmente anterior al efecto. ¿Por qué? Porque no es una causa que actúe con movimiento. En el mundo físico, si la causa actúa con movimiento, tarda en desarrollar su propia acción y por lo tanto el efecto no aparece hasta que termina de realizarse la acción causal. Y en ese caso, necesariamente el efecto es posterior a la causa en el tiempo. En el otro caso, en el caso de la causa primera, solo podemos hablar de una anterioridad de naturaleza de la causa con respecto al efecto y no de una anterioridad temporal. Un segundo argumento consistía en sostener que como el mundo es creado de la nada, ex nihilo, entonces necesariamente existe después de la nada, post nihil. Para responder a esta objeción, Santo Tomás explica detenidamente cuál es el sentido de la expresión ex nihilo. En latín se usa ex más el ablativo para indicar la causa material en una acción cualquiera. Entonces, en el mundo físico, todas las causas actúan sobre algo preexistente, de donde extraen su efecto transformando esa cosa preexistente. Este de dónde es la causa material. Pero cuando decimos que Dios crea el mundo ex nihilo, no se está queriendo indicar que la nada es verdadera causa material del acto creador. Porque la nada no es, entonces no puede ser causa material. Lo que se está indicando es que no hay una causa material. Crear ex nihilo significa producir algo en el ser sin una causa material. Dicho de otra manera, dicho positivamente, crear es producir todo el ser de la cosa, algo que solamente ocurre en la acción creadora de la causa primera. Un tercer argumento consistía en sostener que si el mundo fuera eterno, entonces lo estaríamos equiparando a Dios, sería coeterno con Dios. Y aquí vale volver a la distinción entre la verdadera eternidad y una temporalidad sin límites. Es verdad que eterno propiamente solo es Dios. El mundo creado no puede ser eterno. Pero podría haber sido creado desde siempre. Y en todo caso, aun cuando existiera desde siempre, no sería equiparable a Dios, no solo porque no sería propiamente eterno, sino porque además siempre sería causado por Dios. La relación causa-efecto no se disolvería por la simultaneidad. De manera que tampoco vale ese argumento. Un cuarto argumento, junto con él habría otros similares, consiste en la cuestión de la temporalidad infinita. Por ejemplo, consiste en sostener que como un infinito no puede atravesarse, si el mundo fuese infinito, nunca hubiéramos llegado hasta el día de hoy. También acá, Santo Tomás, con mucha sutileza, responde a la objeción.
Atravesar es siempre ir de un término que es punto de partida, a quo, hasta un término que es punto de llegada, ad quem. Es claro que en este caso el punto de llegada, el ad quem, es hoy y por lo tanto es finito. El mundo, aunque existiese desde siempre, ¿sí?, su temporalidad sería infinita aparte ante, pero solo potencialmente infinita hacia el futuro, ¿sí? El término ad quem es finito. Y para atravesar siempre hay que partir de un término a quo. Pues bien, de cualquier término que se tome como punto de partida, de cualquier día en la historia del mundo que se tome como punto de partida, la distancia hoy siempre sería finita. Así que atravesar se puede, porque la distancia es finita, lo cual no significa que conceptualmente el mundo no podría existir desde siempre, ¿sí? Con lo cual, entonces, ¿sí?, por estos y otros argumentos, no es posible propiamente demostrar que el mundo tuvo un comienzo. Ojo, sí es posible demostrar que el mundo es creado, que el mundo, las cosas creadas, dependen en su ser de la voluntad divina, pero eso no exige necesariamente un comienzo temporal. Recapitulando entonces, para Santo Tomás no hay argumentos verdaderamente demostrativos de que el mundo haya tenido un comienzo temporal. Lo que sí puede aceptarse es un argumento de conveniencia. Es verdad, si el mundo tuvo un comienzo temporal, es más fácil para nosotros entender que es causado, pero no es claramente un argumento demostrativo, sino solamente de conveniencia.